Muy buenas tardes para todos. Les agradecemos que nos estén acompañando en esta tarde, en este webinar, que va orientado hacia conocer los criterios en la preparación de superficies metálicas en pintura y hacia cómo una muy buena valoración de daños puede mitigar todo el tema de los imprevistos. De tal manera que les damos la bienvenida en nombre de CESBI Colombia en esta tarde. Ya en breve César Torres, que es la persona que nos va a estar acompañando, iniciará esta sesión que tenemos preparada para ustedes. Recuerde, por favor, en el chat suministrarnos sus dudas o sus inquietudes o preguntas, que al final, digamos que de la charla, vamos a tener un espacio de preguntas y de respuestas. Entonces, les invitamos a estar participando de manera activa en esta actividad. Bienvenidos, muchas gracias. César, por favor, damos inicio a la charla de la tarde de hoy. Que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a este tema bien interesante. Bueno, de hecho los dos son muy interesantes y vamos a iniciar con la parte que tiene que ver con la valoración de daños con el objetivo de mitigar entre ellos. ¿Sí? Para lo cual les voy a contar, está basado en este vehículo, en esta carrocería que estamos viendo en este momento. Esta carrocería fue resultante realmente de un impacto, de un siniestro. Como ustedes lo ven, hay unas evidencias claras. Bueno, parece que se nos fue un momento la señal. Retomando, les contaba, la idea es que podamos ver, digamos que de una manera muy general, cuáles son los procedimientos para la valoración en este tipo de siniestros. ¿De acuerdo? Una de las mayores inquietudes que siempre se genera por parte del perito, así como de una compañía, es poder de alguna manera ser muy objetivo con los daños presentados en una carrocería para no entrar en lo que se conocen como los daños ocultos o los imprevistos. Este tipo de circunstancia siempre se va a presentar en un vehículo siniestrado, sobre todo cuando el siniestro posee cierto nivel de importancia destructivo en el vehículo. Por tal razón es importante tener una metodología muy efectiva frente a la valoración para poder mitigar de alguna manera los imprevistos o los daños ocultos. Eso es supremamente valioso porque en muchas ocasiones el perito entra, digamos que en un momento en el cual cree haber valorado todos los elementos involucrados en el siniestro, sea como sustitución o sea como reparación, y se encuentra con la desagradable sorpresa que el vehículo presenta algunos daños ocultos, no vistos, que puede hacer que en un momento dado el vehículo se vaya a pérdida total. ¿De acuerdo? Eso es gravísimo porque hay unos desarmes que ya ha realizado el taller en muchas ocasiones y ya hay algunas operaciones que se han iniciado a hacer, lo cual genera pues inconvenientes para el propietario, para la compañía y lógicamente para el taller que inició la intervención sobre el vehículo. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas generalidades claras. Una de las generalidades es poder siempre, como peritos, poder conocer cuál fue el modo, tiempo y lugar en el cual se generó el siniestro, ¿sí? No olvidemos que todo siniestro tiene unas repercusiones muy claras como evidencia como tal en el vehículo. Son las huellas que quedan en el evento de siniestro. Cuando nosotros tenemos esa versión del asegurado de cara a lo que pudo ocurrir con el evento,
podemos vincularlo directamente a las evidencias o a las huellas que quedan en el vehículo del siniestro y poder determinar qué es preexistencia, qué evidencias, qué daños están manifiestos en el vehículo antes, ¿cierto?, del siniestro, y cuáles realmente sí pertenecen al siniestro del cual es objeto la reclamación por parte del cliente o del asegurado. ¿De acuerdo? Eso es supremamente importante porque eso nos ubica qué podemos abordar como compañía y qué definitivamente debemos decirle al cliente que no está relacionado con el evento, con el siniestro presentado, ¿sí? Entonces, importantísimo tener esa información como primera mano. De segundo, es importantísimo conocer si la estructura, como es en este caso, con este vehículo que tenemos aquí en este momento, presenta daños estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es supremamente importante realizar un adecuado proceso de diagnóstico con una herramienta básica, que puede ser un compás de varas, muy útil para nosotros como peritos, y poder determinar, compañeros, si el chasis, como en este caso ocurrió, se deformó y qué nivel de daño podemos darle a esa estructura o a ese chasis para poderle cancelar ese tiempo al taller reparador. Eso es importantísimo, la medición, porque podemos cuantificar realmente los niveles de daño del chasis para asignarle el nivel de daño correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se utiliza una herramienta muy sencilla de manejar, muy liviana, que debe tener el taller para realizar un procedimiento técnico con esa medición, ¿de acuerdo? Posterior a eso, si el evento fue de mediana intensidad e inclusive en algunos casos de baja intensidad, podemos verificar cómo se trasladó la energía a través de la estructura. No solamente en daños de alta importancia como el que vemos aquí con las afectaciones que posee este vehículo, no necesariamente quiere decir que el vehículo no se vea afectado, digamos que de una manera importante en su estructura. Eso dependerá de la calidad de los vehículos, ¿sí? Hay vehículos que tienen una mejor calidad de diseño y materiales que otros que encontramos en el mercado, inclusive en su mismo segmento. Por eso es importante que un perito pueda determinar el daño que de manera directa se presentó, como en este caso, en la punta delantera del chasis, hasta qué punto, compañeros, hasta qué punto llegó a afectar la parte central del habitáculo, que es donde están los ocupantes del vehículo, ¿sí? Entonces, es importantísimo que el perito pueda determinar si el daño fue solo directo para poder enfocar su valoración en la parte delantera como tal del siniestro, o si definitivamente la energía se trasladó hacia el habitáculo, que se supone, digo se supone porque como les dije hace un momento, dependerá de la calidad del vehículo, esa protección, se supone que aquí están pues muy bien asegurados los ocupantes para que no sufran lesiones o sufran las mínimas lesiones posibles en función a la intensidad del siniestro, ¿sí? Entonces, es importantísimo evaluar los daños directos y los daños indirectos, hasta dónde se trasladó esa energía, y para eso se deben verificar las piezas móviles y las piezas fijas, como ustedes ven acá, del costado y demás, para poder entrar a revisar si definitivamente este vehículo se incorporará en su valoración daños o sustituciones en esta zona, teniendo en cuenta que el daño primario o directo se vio evidenciado en la parte delantera del vehículo, ¿de acuerdo? Posterior a eso, que ya hemos ido cumpliendo con este procedimiento, es importante que el perito evalúe cada una de las piezas afectadas y determine, como ustedes lo pueden ver en esta sección, qué piezas son de sustitución o de cambio bajo los criterios técnicos, lógicamente que tienen que ver con reparabilidad o no, ¿sí? Para que podamos autorizar o sustitución de elementos, como ocurre en estos casos, o reparación de elementos, dependiendo de qué tanto se vio afectado ese componente de carrocería, ¿sí? Para eso es importante utilizar un procedimiento en el cual podamos determinar qué piezas son de sustitución, qué piezas son de reparación, cuáles entran en la fase de pintura y cuáles son los desmontajes y montajes que se deban realizar
para que el vehículo nuevamente quede en óptimas condiciones, compañeros, ¿de acuerdo? Y al finalizar ya el tema, el perito, pues de igual manera debe quedar con los conocimientos, ¿cierto? Debe poseer los conocimientos para realizarle un control de calidad a ese proceso que él previamente autorizó y trabajar de manera, lógicamente, de la mano con el taller para poder verificar estas sustituciones y estas reparaciones de manera adecuada, ¿sí? Lógicamente que en el intermedio de este gran proceso que les muestro hay unos pasos, paso a paso, que se deben cumplir para poder garantizar una valoración con los mínimos imprevistos involucrados, ¿cierto? Que no deben en su generalidad superar el 10% de la valoración total, digamos que en el entendido en que el perito aborda de una manera muy concreta el procedimiento que les acabo de citar, con cada uno de los paso a pasos que están involucrados en los intermedios de esta generalidad que acabamos de hablar, compañeros. Entonces, ese procedimiento va a ayudar muchísimo a que el perito pueda indudablemente bajar ostensiblemente el tema de imprevistos y va a acercar a unos costos más reales desde el primer momento cuáles son los valores autorizados para la reparación de ese vehículo. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, esa es la primera parte de la cual quería mencionarles. Por otro lado, quiero mostrarles otro de los procedimientos importantes Aquí estamos, compañeros, en el área de pintura de CESBI. Este proceso que ustedes ven acá, en el cual a mi mano derecha se encuentra uno de los compañeros realizando procesos de pintado, son las zonas de preparación de pintura, ¿cierto? En los cuales, lógicamente, están vinculados a los niveles de daños de valoración del vehículo y, de acuerdo a esas áreas, se debe tener en cuenta, pues, lógicamente, los niveles de daño leve, medio y fuerte, para poder proseguir con un proceso de pintura adecuado. Como ustedes lo ven, en este momento donde se encuentra nuestro compañero, estamos en una zona predispuesta técnicamente para poder cumplir con lo que son las labores de preparación de pintura. Hay un equipamiento mínimo ubicado, como ustedes lo ven en este momento, en los cuales hay un techo, que es el plenum, en el cual al momento de producir los lijados correspondientes, de acuerdo a los pasos de lija, para la labor de mateado de piezas y de pulidos de brosas de masilla, se enciende el mecanismo de turbina para que definitivamente baje un caudal de aire que va a garantizar que las partículas no se dispersen por toda el área generando contaminación y en algunos casos inclusive reprocesos de pintura. ¿De acuerdo? Entonces hay unos herramientas y un equipamiento digamos que garantiza que el proceso de pintura queda técnicamente adecuado y como ustedes lo pueden ver al final del proceso con unos acabados de muy buena calidad, ¿de acuerdo? De hecho, esta cabina fue recientemente pintada y como ustedes lo ven, pues queda con unos buenos acabados debido a la asepsia, a la limpieza que debe tener la zona de preparación, ¿de acuerdo? Casi que podríamos decir, compañeros, que la zona de preparación y la cabina, como lo vamos a ver dentro de un momento, es la sala de cirugía realmente de un taller. Cuando se tiene controlado todo este ambiente, porque esta zona es de ambiente controlado, lógicamente garantizamos que la asepsia sea de alto nivel para que las piezas queden con una muy baja cantidad de impurezas, de mugres y demás, que nos garanticen un muy buen proceso. Lógicamente todo esto va acompañado por la capacitación que debe tener el técnico en pintura, el encargado de esta zona, para que él pueda utilizar los pasos de lijado convenientes en cada uno, digamos, desde su inicio hasta su final, ¿cierto? Cuando se prepara el vehículo acá, por ejemplo, él cumple con esos pasos de lijado hasta que deja fondeada totalmente la pieza, ¿sí? Él debe hacer los pasos no mayor, cada paso de lijado no mayor a 100 números, es la recomendación, dependiendo del estado en que se encuentre el vehículo.
Si está, por ejemplo, en un estado bastante, digamos que con bastante cubrimiento en masillas, él debe iniciar con un proceso de lijado de brosa o de zona de unión de masilla en con una lija 80, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para posteriormente seguir con los pasos de 120 y 240 si es el caso. Si el vehículo, por ejemplo, está en muy buenas condiciones, es la primera vez que va a ser repintado, él debe empezar con un lijado aproximadamente de 240, con una lija P240, y posteriormente seguir con una 300, 360, ¿por qué no? Para ir cumpliendo con ese paso a paso y poder llegar a una muy buena nivelación para que posteriormente pase a la parte de pintura, acá en la cabina, compañeros. Esta zona, como ustedes la ven, es la zona de cabina. El vehículo se ve, primero que todo, antes de que entre a este recinto. El vehículo aquí se le retira totalmente todo el enmascarado, todo el papel, la cinta con el cual se prepararon los procesos de lijado y pinturas de fondo, ¿de acuerdo? Y posteriormente que se retira todo ese material contaminado, vuelve y se enmascara, vuelve y se le agrega cinta nueva, enmascarados nuevos, sea en papel o sea en plástico, se asea totalmente el vehículo para que posteriormente pueda entrar a este recinto donde ustedes ven aquí unos elementos, y en este recinto, que debe contar lógicamente con una muy buena iluminación como ustedes lo ven acá, el técnico ya entra él totalmente ubicado con su overall, con su traje Tyvek, para que en este recinto pueda él hacer control de todo el proceso de pintura. ¿De acuerdo? Este recinto lo que hace es garantizar, de igual manera bajo el caudal de aire que ustedes ven que en la parte superior se encuentra ubicado que son los filtros, baja un caudal de aire que va de acuerdo al área, tiene un cálculo volumétrico de acuerdo al área total de la cabina, para que al momento en que él está pintando, como ustedes lo ven en estas probetas que encontramos acá, no se produzcan la menor cantidad de defectos, ¿sí? Por eso es importante que el técnico desde el área que tiene que ver con laboratorio de pintura ubique muy bien el color, realice unas probetas adecuadas de acuerdo al tono para que las pueda venir a comparar y pueda aterrizar perfectamente el tono con la mayor proximidad posible, dependiendo si son colores monocapa, bicapa o tricapa, ¿de acuerdo? Recordemos que los tricapas son los más dificultosos al momento de hacer procesos de pintado, ¿sí? Que es un color muy de moda en estos días para muchos de los vehículos que nos están llegando a toda América, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo tener el espacio adecuado para hacer las labores de pintura, hacer muy bien la labor de aterrizado del color en colorimetría, ¿de acuerdo? Poder aterrizar muy bien la probeta de acuerdo al color y realizar los procesos de aplicaciones de pinturas de acabado, como ya lo es el color y es el barniz, ¿de acuerdo? ¿Por qué recalcamos tanto en la parte de la preparación del color? Porque, como ustedes recordarán, hay colores que tienen un mayor poder de cubrimiento que otros, ¿sí? Por ejemplo, los rojos. Los colores rojos son de relativamente muy bajo cubrimiento. Por eso, de alguna manera, el colorista, el técnico que está preparando el color, debe aterrizarlo muy bien para que no vaya a tener problemas de aplicar demasiadas capas, lo cual pueda oscurecer el color, ¿de acuerdo? Este proceso es muy importante, el de pintura, porque en la medida que se puedan aplicar los pasos que hemos estado revisando, indudablemente los costos son de mejor control por parte del taller, ¿sí? Y por parte del perito se hacen más visibles. ¿Qué tipo de desperdicio, si es que lo hay dentro del taller, cómo lo podemos controlar? Precisamente controlando de alguna manera los procesos, supervisándolos, ¿de acuerdo? Capacitando a nuestro técnico para que haga un muy buen uso del recurso, ¿cierto? Y de la materia prima que es el color, porque hoy en día los materiales tienen un costo, pues que la verdad no es el más económico. Entonces, es importantísimo controlar muy bien los procesos para que casos como el que les cuento de colorimetría y de los colores en los cuales se hacen probetas para aplicar un muy buen tono, muy buen color, ya en la parte final que tiene que ver con cabinas y pinturas de acabado, se haga de una manera muy adecuada, ¿sí?
De igual manera el barniz, como el barniz que ustedes ven acá, el barniz es el que le da toda el resalte al color, el que lo protege, los rayos UV inclusive, ¿cierto? Y allí debe tener una determinada cantidad de manos que deben ser las convenientes, no deben ser más ni deben ser menos. Si se le aplica más barniz, pues muy seguramente vamos a tener un efecto lupa, si es que el color que está acá tiene una perla metálica, por ejemplo, lo cual aumentaría de alguna manera, al menos como engaño visual, el tono de esa perla, de ese efecto, y nos haría tener un reproceso, lo cual pues incrementaría los costos para el repintado de las piezas. Entonces, la idea es conocer, digamos que estos procesos o estos pasos básicos, compañeros, en la parte de preparación, para poder llegar con un muy buen fin a la parte que tiene que ver con la parte final en acabados en piezas metálicas. En la medida en que se pueda realizar muy bien el proceso, vamos a aterrizar muy bien los consumos, podemos aterrizar de alguna manera dónde están los defectos y cómo se presentan. Si el defecto, por ejemplo, es ojo de pez, tendremos que revisar la parte neumática de nuestra instalación en cabina, a ver por qué hay residuos de aceite, o puede ser que en algún momento se estén compartiendo el tema de mangueras con la parte técnica de electromecánica o de carrocería, ¿sí? Entonces, el control de ese tipo de mangueras deben ser únicamente para la parte de pintura, para que no se genere ese tipo de contaminación sobre ya la parte de acabado, que es la que vemos en este recinto, ¿de acuerdo? Es importantísimo también la aplicación de los colores. Recuerden que la aplicación de los colores, un recomendado es, por ejemplo, para las pinturas base solvente, en el cual los pistolazos van al 50% de cubrimiento aquí, para generar una unión que visualmente no se vea, que esa unión entre pistolazo acá y pistolazo aquí se difumine muy bien y se pierda, cosa contraria a la recomendación que hacen los fabricantes con el tema de pinturas base agua, que debe ser al 75%, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes que cada proceso de pintura de alguna manera tiene unos efectos diferenciadores que, conociéndolos, indudablemente nos va a ayudar, compañeros, a que podamos hacer un proceso realmente dentro de los costos económicos y podamos ejecutar un muy buen control de calidad. Cosa diferente, compañeros, si no conocemos el proceso. Entonces, desde aquí, que podamos ver algunas características de estos colores. Aquí, por ejemplo, tenemos unas maquetas que son de colores planos, es decir, no tienen ningún tipo de efecto, no tienen ningún tipo de perla metálica, ¿de acuerdo? Es un color netamente beige, como ustedes lo pueden ver por la cámara, y no tiene ningún tipo de efecto, es decir, este tipo de colores de alguna manera genera mayor facilidad para poder realizar, por ejemplo, retoques puntuales, que son aquellos que se hacen en una zona determinada de la pieza, cuando tiene afectaciones, como su nombre lo indica, puntual, pero el resto de la pieza se encuentra en muy buenas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, por este tipo de colores se facilita un poco más la tarea. Aquí, por ejemplo, de cara a la prueba realizada, como ustedes se dan cuenta, miren, aquí vemos algún tipo de defecto, que es esta decantación, lo que se conoce popularmente como escurrido de pintura. Aquí ustedes lo ven, aquí vemos la gota donde estoy señalando con mi mano en este momento. Este tipo de efectos, pues hasta este punto puede ser corregible sin ningún problema, pero podemos tener otros defectos de mayor gravedad, como puede ser los removidos de pintura, y esto hace que en algunos casos inclusive se va a reprocesar nuevamente la pieza para, lógicamente, para poder subsanar el error y poder responderle al cliente con la calidad que él espera de nosotros. Después de salir de este proceso aquí de pintura, con los pasos correspondientes y con el manejo técnico de los productos y las herramientas, ya el vehículo queda afuera, como el que veíamos al inicio de esta parte, y el vehículo ya únicamente se hace el detalle de pintura. Se revisa dónde quedaron pequeños mugres y fue que quedaron, deben quedar muy pocos y muy puntuales para ser lijados, muy seguramente con un PAF 1200, muy puntualmente allí, y en algunos casos generar el brillado, ¿sí? Recuerden que el proceso de pintura está planteado o diseñado para que no se deba brillar el vehículo al final.
Digamos que es eso a lo que le apuntan los fabricantes con respecto al proceso, ¿sí? Lógicamente no siempre se cumple con esa expectativa, dependiendo del espacio controlado donde se están realizando los procesos, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante revisar cada uno de los procesos desde que el vehículo entra a la parte de pintura cuando sale, con los controles de calidad o las compuertas de calidad permanentes, ¿sí? De allí que las dificultades cambian. Miren, por ejemplo, como les decía, este color, que es un color bicapa pero plano, si lo comparamos, parece que se nos fue nuevamente la señal, compañeros. Como les venía diciendo, tema muy diferente, por ejemplo, a lo que tiene que ver con estos colores que son tricapas. Son colores con mayor nivel de dificultad y que en la mayoría de casos es necesario pintar toda la pieza, inclusive realizando un difuminado en la pieza adyacente, ¿sí? Entonces, mire que las circunstancias cambian realmente de cara a una pieza bicapa con un acabado plano como este, a un color tricapa como el que les acabo de mencionar, compañeros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a salir del recinto. Y aquí, como ustedes lo ven, compañeros, ya hay vehículos ya totalmente terminados, en condiciones, ya listos para la entrega, pasado el control de calidad, en total condición en lo que refiere a la parte de pintura, y ya listos única y exclusivamente para la entrega al cliente, compañeros. Entonces recuerden que un buen proceso al final de pintura hace que podamos tener la tranquilidad de la entrega final y dejar satisfecho al cliente para que lógicamente podamos generar nueva adquisición de trabajo y rotar muy rápido este tipo de trabajos. Bien, compañeros, esos son los dos temas que queríamos tratar con ustedes el día de hoy. No sé si de pronto tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Hola César, ¿me escucha? Sí, señor, le escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias. Sí, ahí hay unas preguntas que nos formulan las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Básicamente es acerca de la pintura que llaman los talleres como pintura diamante. Seguramente va muy orientada hacia el tema del barniz, que ya va en pinturas de acabado, ¿no? Estas pinturas que finalmente son antirraya. No sé si de pronto nos podrían plantear un poco la respuesta en ese sentido que a esta pregunta. Por supuesto, lo que pasa es que los barnices como tal tienen diferentes calidades en función al objetivo de recubrimiento, ¿sí? Indudablemente hay barnices como corresponde de mayor y menor calidad. Los barnices antirraya tienen una capacidad de dureza mayor que el barniz corriente, por mencionarlo de alguna manera. Los barnices antirraya fueron creados inicialmente para proteger las pinturas, sobre todo, compañeros, en climas que presentan estaciones, como es el tema de la nieve, el tema de la granizada. Entonces, algunos fabricantes de alta gama, en su momento BM, Jaguar, Porsche, involucraron en sus
pero presentan un inconveniente con los reprocesos de pintura, porque generalmente los costos se elevan un poco más con los abrasivos de cara a su naturaleza de dureza después del proceso de secado. Son barnices que básicamente son bicomponentes, pero en el momento del secado, como su nombre lo indican, adquieren un altísimo nivel de dureza, ¿sí? Son de alta durabilidad, desde luego que sí, pero para los procesos de pintura hace que indudablemente los costos con los abrasivos para poderlos matear y poderlos llevar a un nivel adecuado, pues se eleven un poco los costos, ¿de acuerdo? De resto, presentan un muy buen brillo. El recubrimiento es igual, que yo recuerde de cara a la ficha, de igual manera va aplicado generalmente a 2 manos y pues no representa, digamos que un especial cuidado al momento de mezclarlo o al momento de aplicarlo. Básicamente las pistolas cumplen con las mismas características de pico de fluido sin ningún problema. César, muchas gracias. Nos preguntan también, digamos que hablando un poco del tema de pinturas de acabado para aquellos vehículos que vienen, digamos que importados de pronto con pinturas base agua y al ser reprocesados, al aplicarles pintura base solvente, ¿tienen algún inconveniente? Pues entendiendo que son compatibles las dos tipos de pinturas, ¿nos podría ampliar, por favor, esa respuesta? Muchas gracias. Sí, desde luego no hay ningún problema. Es decir, las pinturas base agua y las pinturas base solventes tienen un nivel de compatibilidad. No hay inconveniente en hacerlo. Lo que sucede es que de cara a al compromiso que tiene América Latina hace algunos años de cara al acuerdo de Kioto, ¿sí? Lo que se planteó de cara a la conservación medioambiental es que varios países tomaron unos compromisos en función a una cantidad de años de implementación para que todos los talleres y las ensambladoras, es decir, todos los que tenemos que ver de una u otra manera con la parte de repintado de vehículos o de pintado de vehículos, si hablamos de fabricantes, se utilice pintura base agua para la conservación del medio ambiente, ¿de acuerdo? Son pinturas más amables con el medio ambiente y sin duda alguna le dan un mayor margen de protección en salud al pintor, ¿cierto? Para los procesos que lleva el día a día. Pero si hablamos de que se pueda cambiar pintura base solvente al vehículo y yo le pueda agregar pintura base solvente, no habría ningún problema en cuanto a lo técnico. ¿Sí me hago entender? Son totalmente compatibles, sí señor. Es que si tenemos algún proceso que nos permita orientar el tema de aplicaciones tricapa, pues digamos que ahí, digamos que dar la respuesta al participante, sí, tenemos el curso de aplicación tricapa, el mes pasado impartimos uno, el objetivo es poderlo programar seguramente para el mes de agosto o más adelante, como lo hemos venido haciendo en estos procesos, para poder ampliar un poco más de información en este tipo de acabados. Eso como una pregunta abierta allí en ese sentido. Ya estoy validando aquí otras preguntas, César, para poder dar respuesta. En cuanto a las piezas a pintar, pues tiene entendido la persona que nos pregunta que hay piezas internas y hay piezas externas. En este caso, ¿cuáles son las piezas internas de las cuales se habla? ¿Y qué tipo, digamos que de acabado, qué tipo de pintura pueden llevar este tipo de piezas, entendiendo la ubicación que tienen? Regáleme un segundo la cámara, Andrés. Claro, vamos a revisar ya que, aprovechando que tenemos esta carrocería, compañeros, las piezas internas son estas que vemos acá. En esta carrocería, aquí donde llevo mi mano, estos cierres o refuerzos son piezas internas, de igual manera que ustedes ven acá en estos pisos. No sé si puedan percibir ustedes a través de la cámara este tipo de piezas internas, si bien es cierto, cumplen con el mismo tono de gris de la carrocería, ustedes la ven en un tono mucho más mate, un tono que realmente podríamos decirle opaco, ¿cierto? Es un tono que no genera brillo
y este tipo de piezas internas, todas estas que vemos acá, compañeros, que están en la parte interior del vehículo, presentan ese tipo de color, pero sin brillo, contrario a lo que observamos acá, compañeros, en este acabado. Por ejemplo, miren en la capota, donde indudablemente tenemos el mismo color, pero tenemos un recubrimiento en barniz. ¿Por qué esa diferencia? Porque realmente para ningún fabricante tiene sentido agregarle a la parte interna del vehículo un barniz, un brillo, pues teniendo en cuenta que el vehículo no permanece realmente expuesto a los medios en su parte interna, en condiciones normales de uso, y adicional no está expuesto de igual manera al tema de rayos ultravioleta y no necesita ser realmente embellecido en su parte interna con el brillo que sí vemos acá. Entonces, las partes internas se conocen, pues dependiendo del fabricante, pueden ser simplemente lo que se conoce como bicapa sin barniz, que es el color puro y duro de la lámina, pero sin el barniz, o pueden ser también pinturas tinteadas en algunos casos, es decir, que se agregue una base de pintura con una tintilla especial que la asemeja, la acerca al tono total del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos de pintado internos generalmente no llevan barniz, porque eso elevaría los costos del fabricante frente a la terminación del vehículo, ¿sí? Entonces, cuando en el taller se realizan procesos de sustitución que involucre cualquier tipo de estas piezas, pues básicamente se le restituye, es el tono del color, pero sin agregar barniz, porque no sería realmente necesario para el interior de un vehículo. Bueno. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la ampliación en la respuesta. Digamos que hay una otra pregunta y hablando un poco del tema de la preparación de piezas, nos hablan si el pintar es la pieza de aluminio de acero. Pues entendemos que hay un par de productos que seguramente son distintos. Si nos podría ampliar la respuesta, por favor. Qué pena, Jorgito, ¿me podría repetir la pregunta? Es que le escuché entrecortado y no la logré captar. Muchas gracias. Qué pena, ¿ahí me escucha mejor? Sí, me repite la pregunta, a ver, gracias. ¿Me escucha mejor? Sí, señor. ¿Me escucha mejor ahí, César? Sí, señor. No, que la pregunta que nos hacen es con respecto al tema del pintado de aluminio versus una pieza de aluminio versus una pieza de acero, donde pues entendemos hay algunas diferencias en su preparación en la pintura, donde hay un par de productos que seguramente son distintos, pero pues que si es el mismo proceso, nos preguntan con respecto al tema del pintado de una pieza de aluminio. Pues sí, digamos que el tema tal vez era un par de aditivos, podríamos llamarlo así, que puedan marcar uno que otro fabricante de cara a lograr algunos, digamos que algunos procesos que ellos tienen involucrados. No olvidemos que los fabricantes, cada uno de ellos, Glasury, Dupont, PPG, Roberlo, tienen innovaciones tecnológicas químicas diferentes. Entonces puede que para un fabricante, para cumplir con un estándar de calidad con respecto a una pintura en aluminio, recomiende agregar algún tipo de producto adicional, qué sé yo, para lograr algún tipo de adherencia o en fin, alguna característica definida. Pero si hablamos de la preparación de la superficie, son totalmente iguales, ¿no? Realmente no tiene una mayor diferencia, cosa que sí ocurre con las pinturas que se realizan sobre piezas plásticas, que sí llevan unos aditivos casi que constantes, promotores de adherencia y flameados, dependiendo del tipo de plástico, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de dos piezas metálicas, acero y aluminio, realmente el procedimiento, pues la verdad no difiere realmente de manera sustancial uno del otro, a no ser alguna observación que pueda hacer un fabricante con respecto a algún producto adicional para lograr como objetivo cierta característica especial, pero de resto sería prácticamente igual, sí señor. César, gracias. Pues digamos que hay otra pregunta, pues digamos que ahorita el tema central era el tema de preparación, de pinturas,
Sin embargo, hay una pregunta que nos hacen con respecto al tema que usted comentaba ahorita con el tema de los perlados y que por lo general en colores tricapas o colores perlados hay que hacer algún tipo de difuminado. Digamos que de alguna manera, ¿cómo hace el taller para argumentarle al perito que pues hay que invertir un tiempo y unos materiales en ello? Y pues digamos que en el tema de la negociación, ya hablando de la valoración de daños, ¿cómo hacer para involucrar este tiempo y este pago dentro de la valoración? Pues entendiendo que nosotros dentro del baremo tenemos un ítem que es difuminado y retoque puntual. Válido. Bueno, recordemos que los difuminados no solamente se dan con los tricapa, hay algunos bicapa que presentan alguna dificultad con llegar al tono, ¿cierto? Algunos platas, por ejemplo, son bastante dificultosos en llegar a ese punto y pues de igual manera es importante darle la evidencia correspondiente al perito porque a él le hacen auditoría, ¿de acuerdo? Él muy seguramente tiene un coordinador y hay unas auditorías periódicas en las cuales de alguna manera, entre comillas, se le hace seguimiento al gasto y se puede cuestionar por qué se pagó X o Y pieza o X o Y difuminado, disculpen. La recomendación que yo les podría hacer es hablar con el perito y generar, digamos que una imagen de lo que es el software de pintura donde muestra que ese color es tricapa. ¿Sí? Digamos que los que hemos estado involucrados en esta parte sabemos que al abrir el software, él me muestra, de acuerdo a la mezcla, de acuerdo a la formulación de esa pintura, me muestra los productos que debe llevar de acuerdo a los gramos que se están solicitando. Si, por ejemplo, es un capó, pues muy seguramente, dependiendo del tamaño, hablemos de unos, qué sé yo, 120 gramos de pintura, muy seguramente hay que agregar unos gramos más para el tema de difuminado de la pieza adyacente. Entonces, esa imagen donde ya ubicamos el producto en el software, donde nos dice qué componentes lleva, es importante tomar una fotografía para que nos sirva de evidencia. Lógicamente la fotografía debe decir el color del vehículo y esa evidencia le va a servir al perito para poder sustentar el costo adicional con ese proceso de pintura, ¿de acuerdo? Para que lo puedan hacer. Visualmente es muy difícil porque algunos colores ustedes lo saben que puede tener una referencia o un nombre de color, pero de allí no se puede percibir visualmente si es tricapa o no. Ya con el tiempo se logra ubicar un poquito, el ojo, si se puede llamar así, pero la evidencia igual debe ser la imagen del color en el software de pintura que estemos utilizando. Esa sería la mejor evidencia para poder dialogar con el perito y que se involucre este proceso. De hecho, todos los fabricantes, una de las recomendaciones con colores tricapa es que se debe difuminar, ¿sí? Ahora bien, pues habría que ver qué nivel de conocimiento tiene el señor perito que en ese momento se encuentre con respecto a los procesos de pintura, ¿de acuerdo? Pero la mejor evidencia indudablemente sería la imagen o lo que conocemos como el pantallazo, ¿cierto?, del proceso donde indica que es tricapa. Esa sería la mejor evidencia para poder sustentar con el diálogo con el perito que esté relacionado con ese vehículo. Gracias, muy buena respuesta, César, con respecto a la pregunta. Ya hablando un poco en el tema de carrocería, nos preguntan que si los crash box, aquellas cajas de absorción de energía con cualquier nivel de golpe leve, medio, fuerte, ¿deben ser cambiadas o se pueden reparar? Hablando en el tema de valoración de daños. Pues de hecho, muchas gracias por la pregunta. De hecho, los crash box están definidos o fueron creados para preservar la integridad de las puntas de chasis, ¿sí? El crash box es la continuidad de la punta del elemento atornillado. Pues definitivamente, la verdad yo hasta ahora no he visto un crash box que esté involucrado directamente en un siniestro donde no se afecten los puntos fusibles que él trae por naturaleza. Esas formas que están prediseñadas para absorber energía. Yo hasta ahora no he visto el primero que no se afecte, y si se afectaron esos puntos fusibles de los cuales estamos mencionando, técnicamente la recomendación es sustituirlo, porque si procedemos a intervenirlo, estaríamos faltando uno de los principios de conservación en seguridad pasiva del vehículo.
¿de acuerdo? Entonces, ni siquiera podríamos estar hablando de reparación, ¿sí? Cuando hablamos de intervenir esos puntos fusibles, no estamos hablando de reparación, estamos hablando de una intervención que realmente es no técnica, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando hablamos de reparación hablamos de unos procesos y procedimientos técnicamente llevados para cumplir con un fin de devolverle las condiciones a una pieza. Eso no sería lo que estamos haciendo cuando decidimos intervenir un crash box en el cual se afectaron los puntos fusibles. Si ustedes me hablan de un crash box y se afectó la parte central, la lámina, pero no se afectaron los puntos fusibles, sí podría ser reparable porque esas láminas se podrían conformar y se podría realizar una serie de tratamientos térmicos adecuados para devolverle la forma. Pero si estamos hablando de un crash box que se le afectó, aunque sea uno de los puntos fusibles, el deber ser sería restituir ese elemento. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya las últimas preguntas nos dicen, pues digamos que de manera sucinta, porque seguramente esta pregunta va muy orientada a lo que se desarrollará en el curso de la próxima semana, y es qué técnica se puede emplear para evitar muchos imprevistos en una valoración. Seguramente tiene muchas aristas la respuesta a la pregunta, pero digamos que de manera general, César, de pronto, ¿qué tips podríamos dar a la persona o a las personas que preguntan este tema? ¿Cómo evitar nosotros los imprevistos, o cuál sería como esa técnica, si la hay, que para nosotros es la metodología que siempre recomendamos, ¿no? Gracias. Pues sí, realmente sí tiene muchas aristas la pregunta, porque dentro de los grandes pasos que mencionábamos ahorita, que es tener la versión del siniestro, poder orientar si fue el chasis o no estuvo involucrado, poderlo medir, poder revisar los daños directos e indirectos del siniestro, poder cuantificar cada una de las secciones del vehículo para poder determinar los niveles de daño. Realmente cada una de estas partecitas que acabo de mencionarlos, dentro de ellas hay unos pequeños pasos a cumplir que hay que revisar detalle a detalle, ¿sí? Entonces, la verdad sería muy extensa la respuesta en este momento para poderlos ubicar con ese paso a paso interno. Digamos que la generalidad, la que les decía hace un momento y que les mencionaba cuando iniciamos esa parte, son 5 grandes bloques: versión de los hechos, verificación de chasis, daños directos e indirectos, ubicación de las piezas afectadas y niveles de daño. ¿Sí? Básicamente esos son los 5 pasos. Pero dentro de estos 5 pasos, acá en el intermedio, hay una serie de procedimientos que se deben ejecutar para poder tener control precisamente de ese tipo de procedimientos para los imprevistos. Perfecto, César, muchas gracias. Luis de Venezuela nos pregunta que si con el código de color que sale de la calcomanía que encontramos en el vehículo podemos obtener el acabado de la pintura. Pues yo lo vería más como la formulación de la pintura, seguramente, más que el acabado. Pues tocaría validarlo directamente en un software. ¿Nos podría ampliar, por favor? Sí, no, definitivamente con el código. Es que el código, como su nombre lo indica, don Luis, el código es aquella indicación para poder ubicar la formulación como tal. Pero que el código le diga a usted, eso es un monocapa, o es un tricapa, o es un tricapa sin barniz, o es un bicapa, no. Ahí le indica, es el código, le indica es la formulación como tal para usted poder acceder, ¿sí? Pero de ahí que le indique el tipo de acabado, no. Digamos que en valoración de daños, para un daño fuerte, la pieza tiene que estar en qué nivel de daño en porcentaje. Digamos que hay un criterio que muchas veces la gente de pronto confunde, digamos que para nuestro mismo caso, que hace parte de los criterios que tenemos nosotros en nuestro proceso de valoración y en el formativo. Pues en este caso, ¿cuál es el nivel de daño en el que valoramos una pieza con daño fuerte? Pues lo que sucede es que depende de las circunstancias, porque hay 2 maneras de evaluarlo. Uno, que es el área afectada como tal, o sea,
qué tanta área abarcó el daño y la otra es la intensidad o la violencia con la que se generó el daño. Son dos variables a medir, ¿sí? Para uno como perito poder determinar qué nivel de daño es, porque yo puedo tener un nivel de daño muy pequeño, que pueda ser leve, pero por la violencia, por la intensidad, puede ser fuerte. ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante tener primero como base que una cosa es el área y la otra es la intensidad. Entonces hay que evaluarlas las dos. Primero el área y después la intensidad. Si me habla de, si la pregunta va en función a cuánto equivale porcentualmente hablando un nivel de daño fuerte, podemos decir con toda certeza que es todo daño que supera el 25% del área total de la pieza, ¿de acuerdo? Cuando este daño supera el 25% del área total de la pieza, podemos decir que es un daño fuerte, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta para esa pregunta. Ok, César, parece no tenemos más inquietudes por parte de nuestros participantes. Ya con esto creo que pues culminamos nuestra charla del día de hoy. Agradecerle, César, por su valiosa intervención. Creo que nos ha aclarado muchas dudas, muchas inquietudes. Dentro de 8 días volvemos a tener nuevamente otro de nuestros webinars para que por favor nos estén acompañando, esos con temas completamente diferentes, de tal manera que agradecerles nuevamente su valiosa participación en nuestros procesos. Recuerden que nuestros procesos de capacitación están públicos en nuestra página web, de tal manera que les invitamos también a consultar esta información, de tal manera que esto nos podría ampliar toda la información con respecto a todos estos temas que ha venido contando César y que pues son en modalidad completamente online, dado que nos permite de alguna manera tener un mayor alcance y mejor conocimiento en los procesos. César, muchas gracias. Vamos a cerrar con el tema. Desde Servicolombia agradecerles su acompañamiento y esperamos tenerlos nuevamente en otro espacio con nosotros. Un fuerte abrazo desde acá, saludos para todos y aquí siempre estaremos dispuestos a poderlos apoyar en lo que se requiera. Un resto de día muy feliz, muchas gracias.